Hola, esta noche vamos a hablar de el espectro autista y la epilepsia. Nos acompaña el doctor Carlos Altamirano, neuropediatra especialista en el trastorno del espectro autista. Así que esta noche vamos a responder sus dudas que han dejado en el buzón de mensajes, ¿no? Referente al tema. Entonces, esta noche vamos a invitarlo a nuestro estimado doctor para... A ver, un momentito, vamos a conectarnos. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Yasmín? ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Gracias por aceptar ese segundo envío para sacar dudas a nuestra comunidad azul. Bienvenido. Gracias a la invitación. Siempre es un honor dar estas charlas informativas. Muchísimas gracias por estar acá. Comenzamos, ¿no, doctor? Bueno, el día de hoy, como les contaba a todos, vamos a hablar directamente de la epilepsia. Es un tema que muchos padres tienen la duda, ¿no? De si tiene alguna relación con el autismo. No, me preguntaban también cuáles son los tipos de epilepsia, me preguntaban sobre la parte neuronal de los niños y muchas otras áreas más. Entonces, mi querido doctor, quiero comenzar esta noche preguntándoles y que nos saque de la inquietud a todos acá conectados, ¿qué es la epilepsia? Bueno, la epilepsia es digamos, una descarga, para hacerme entender de una forma más fácil, es una descarga eléctrica anormal en el cerebrito que es manifestada de alguna condición motora o no motora en el cuerpo. Entonces, ¿qué estoy hablando? Normalmente el cerebro tiene descargas funcionales, una con otra neurona, pero de ahí sale una chispa, y de esa chispa salen descargas anormales que son manifestadas en algún movimiento que se pone duro el paciente, o una condición no motora de que simplemente se queda con la mirada perdida, o alguna sensación de miedo. Todo eso engloba la epilepsia, que en realidad es un tema, un mundo completamente diferente a lo que nosotros pensamos que es el típico niño o ser humano que se va al piso, que bota espuma, que se pone morado a los labios. En realidad la epilepsia no es eso, ¿no? La epilepsia es uno de los tipos, sí, pero existen un sinnúmero de tipos de epilepsia, como te menciono, ausencias. Un grito, una cara de miedo, una risa, un llanto, puede ser incluso un evento epiléptico. Entonces hay que discriminar bien según la semiología y la sintomatología del paciente. Ahora, perdón, para aclarar un poquito más el concepto también, existe algo que se llama crisis convulsiva única, que es cuando solo convulsiona una vez en su vida. Todos los seres humanos tenemos, digamos, el derecho, digámoslo así, de poder convulsionar una vez en la vida y no ser epiléptico, ¿ok? Cuando una persona es epiléptica, cuando lo hace dos veces, o sea, más de una vez, en un periodo de más de 24 horas. Entonces, ahí el paciente es considerado epiléptico. Si un paciente convulsiona una sola vez, pues no es epiléptico. Si convulsiona más de dos veces, es epiléptico definitivamente, y hay que buscar ahí la causa, ¿sí? Perfecto. Un padre de familia, ¿cómo podría descartar si su niño tiene epilepsia o está propenso a tener epilepsia a futuro? Bueno, como descartar epilepsia no existe, porque nosotros no podemos ver el futuro, pues no podemos decir el paciente va a convulsionar en un mes, no se puede descartar. Lamentablemente la epilepsia da hoy, da ahorita, da en cualquier momento, y la epilepsia no avisa. Entonces, que exista un estudio para descartar epilepsia en un futuro, no. Que existe un estudio para corroborar o comprobar epilepsia actual, sí, que es el electroencefalograma. Ahora, hay pacientes, después nos vamos a introducir más en el mundo del autismo y epilepsia, pero hay pacientes que nunca han convulsionado en su vida y que tienen el electroencefalograma actividad epiléptica. Ese paciente sí tiene una mayor predisposición a convulsionar en un futuro. Pero ahí que yo le diga al familiar o al papá, a la mamá, su niño va a convulsionar en una semana, va a convulsionar en un año, imposible, porque la epilepsia no avisa. Wow, es súper importante esa parte, ¿no? Con poder descartar esa posibilidad. Entonces, en ese estudio, doctor,
para meternos un poquito más en esa parte, ¿no? El encefalograma, ¿cómo se realiza en los niños? Porque hay también esa duda en los papás que primera vez están escuchando sobre el tema. Claro, sí. Mira, el electroencefalograma es un estudio bastante sencillo. A veces los papás tienen ese miedo de, ay, mi hijo no se va a dejar, mi hijo no se deja, no se va a quitar los cables. En realidad, el electroencefalograma es un estudio muy sencillo. Hay ciertos requisitos que tienen que seguir los papás para que se pueda hacer un buen estudio. Hay niños, digamos, partimos de 6 años de edad, ¿no? Yo creo que a partir de los 6 años de edad el niño habitualmente colabora, ¿no? Un niño neurotípico, sin problemas, 6 años de edad colabora. Un niño menos de 6 años de edad es difícil que colabore, ¿no? Por el hecho que tiene miedo, que lo estoy manipulando, bueno. Ese niño, o en realidad todos los niños, el requisito fundamental es un desvelo. El paciente tiene que ser desvelado desde temprano en la madrugada, 3 de la mañana por lo menos, para que llegue al electroencefalograma a 8 o 9 de la mañana cansado y se pueda hacer el estudio. Pero aquí viene algo importante, Yasmín. El desvelo, los papás suelen pensar que el desvelo es para que el niño venga a dormir y se deje hacer el estudio. Pero en realidad no no es la finalidad el que venga a dormir acá. El desvelo tiene una función en el cerebrito. Recuerda que un cerebro cansado, un cerebro cansado que no ha dormido sus horas completas, se irrita y es un cerebro irritado. Un cerebro irritado manda descargas anormales en el caso de que existan más, de una forma más fácil. ¿Me explico? Si viene un niño que ha dormido sus 10 horas en la noche y viene acá, más bien un cerebro en reposo, más bien esconde esas descargas anormales. Entonces es más difícil para un neurólogo discernir y saber si ese niño tiene descargas anormales escondidas que no fueron expresadas por ese cansancio que se le pide al paciente, o en realidad es un electro normal. Entonces, el desvelo definitivamente es un requisito fundamental para irritar ese cerebro y que mande más descargas anormales en el caso de que exista. Ahora, a veces en ciertos niños tenemos que utilizar como, ok, lo desvelan y por tener alguna condición neurológica de su neurodesarrollo, lo desvelan y vienen irritadísimos por el mismo desvelo, vienen irritados, con hambre y todo eso. Entonces, en esos niños se los intenta hacer dormir de una forma fisiológica y si no se duermen, pues la gran mayoría tenemos que dar algún tipo de relajante para acelerar el proceso de sueño. Es un estudio que en realidad es bastante sencillo, no duele, no pica, no arde. Hay que poner 21 cables en toda la cabeza. Hay que poner 21 cables en toda la cabecita porque cada cable va a medir una parte específica del cerebro. Entonces, es un poquito difícil mantener a un niño despierto y que acepte que le ponga 21 cables en la cabecita. Entonces, evidentemente, no es un estudio. A veces papás preguntan, ¿y le va a agarrar corriente? ¿Le va a coger corriente? Entonces, no, es un estudio que no es indiferente, no provoca ningún tipo de dolor ni nada, y es un estudio sumamente fundamental como herramienta para neurología. Muchísimas gracias por la explicación. Sí, esas dudas realmente existen, ¿no? Y la verdad, el desconocimiento a veces nos lleva a pensar cosas erróneas. Pero en este caso, bueno, ya lo han escuchado acá el doctor, él hace ese estudio y pues bajo su experiencia nos acaba de sacar todas estas inquietudes. Doctor, entonces, usted habló hace un momento los tipos de epilepsia, ¿cierto? ¿Podríamos meternos un poquito más en cada uno de ellos? ¿Un poquito más? ¿Explicarlo? Sobre los Sí. tipos. Ok, a ver, si lo ponemos de una clasificación un poquito más fácil. Existe la epilepsia motora y no motora, ¿ok? La motora es la que uno ve en la calle y es fácil de distinguir, ¿no? La motora, a su vez, más o menos, se subdivide en motora generalizada, o sea, que hace todo el cuerpo, o focal. ¿Qué significa focal? Que está localizada en una parte específica del cuerpo. Entonces, el niño puede convulsionar todo el cuerpo o el niño puede convulsionar una sola parte del cuerpo. ¿Ok? Digamos, ¿cuál es más, eh, cuál es más explosiva, que llama más la atención? Pues la generalizada, ¿no? La generalizada es la que más asusta.
pero en realidad, desde mi punto de vista neurológico, la generalizada es la que menos me asusta. Más me asusta la que es focalizada, o sea, la que está en una parte específica del cuerpo. ¿Por qué? Porque me está diciendo que una parte específica del cerebro hay algo, hay alguna lesión, un infarto, una lesión ocupativa, cualquier cosa. Entonces, la focalizada es la que más me llama la atención. Ahora, de las epilepsias no motoras, ¿sí? Bueno, como te menciono, o sea, esto es una clase de días, ¿no? Pero más o menos hablando generalizado. De la epilepsia no motora, tenemos las crisis de ausencias. Son episodios que el niño pierde, se desconecta completamente del medio por unos 5 a 20 hasta 30 segundos. En esos 30 segundos el niño puede estar comiendo, comiendo y de repente se queda con la cuchara ahí, levanta los ojos, se queda perdido literal unos 5 a 30 segundos. Tú en esos 5 segundos, 30 segundos le hablas y no responde. Y después de esos 30 segundos, otra vez comienza a comer. ¿Ok? Son características, las crisis de ausencia son bastante comunes, tienen muy buen, pueden trabajar bastante con esos pacientes. Otras crisis no motoras son los pacientes que tienen alguna manifestación, digamos, sensorial. Son pacientes que tienen una sensación de angustia, pacientes que tienen una sensación de miedo, hay pacientes que tienen parpadeo, eso también es una convulsión, me explico. Por ejemplo, hay un tipo de epilepsia que es nocturna, que se llama la epilepsia focal, en el cual el paciente está dormido, frontal, perdón, no focal, frontal. El paciente está dormido, ¿sí? Y de repente se levanta gritando con cara de miedo y dura más o menos unos 5 minutos y luego otra vez se duerme. Si bien es cierto, esa epilepsia puede ser un terror nocturno o puede ser una epilepsia frontal. Entonces, la destreza del neurólogo es determinar si simplemente es un trastorno del sueño o es en realidad una epilepsia frontal. Entonces, hay un sinnúmero de epilepsias que en realidad no pararía. Incluso hay unas que se llaman gelásticas, que son crisis de risa, ¿sí? Normalmente estos lo dan habitualmente los pacientes que tienen parálisis cerebral o pacientes que tienen algún tumor en una parte específica del cerebrito. Hay una crisis que se llama la crística, que son crisis de llanto. Entonces, mira, o sea, tú dices nomás, el niño se está riendo, ¿no? El niño se está riendo y no es nada. Entonces, no, ese paciente puede ser en realidad una crisis epiléptica, que las crisis gelásticas son de muy difícil manejo, que las he tenido también. Wow. Doctor, y en este caso, si tenemos alguna crisis de epilepsia en el momento, ¿qué usted le recomendaría a los padres que deberían hacer, ¿no? Porque también existen muchos mitos sobre el tema de ponerlo de un lado, bueno, hay muchas cosas que le metan una sábana o algo en la boca, según yo se puede ahogar, pero me gustaría, por favor, que usted nos dé recomendaciones. Qué buena pregunta hiciste y creo que es una de las preguntas que más va a ayudar a todas las personas que nos están escuchando. Sí, justamente. Una crisis epiléptica, por favor, así en mayúscula, negrita, todo, por favor, no le pongan nada en la boca, ¿sí? Nada en la boca. El paciente primero tiene una fuerza tal en ese momento que no mide, que si le ponen un palito, le ponen un trapo, el paciente lo puede morder tan fuerte que se puede romper un diente, el diente puede ir a vía respiratoria, se ahoga, el mismo palito que le ponen lo puede morder y quebrar y se ahoga. El dedo, que le va a que se muerda la lengua, dicen los papás. En realidad, suena un poquito crudo de mi parte, pero preferible que se muerda la lengua que se ahogue el niño. Entonces, que se muerda la lengua no va a pasar nada más que una heridita y que después en 2 o 3 días se cura. Normalmente a los pacientes que tienen estas crisis epilépticas, que las más llamativas, digamos, las que preocupan más, las generalizadas, lo que tienes que hacer es ponerlo de lado al paciente. Por lo general, todo paciente que convulsiona bota mucha cialorrea, mucha babita. Entonces, ponerlo de lado, porque esa babita lo puede ahogar, con limpiarle la boquita, ¿sí? Y lo más importante, no le pongan nada en la boca. 2 cosas que siempre le pido a los papás como neurólogo es, a mí me sirve más, señores, que lo graben al niño, ¿sí? A que estén en el susto, en el grito. Yo sé que nadie está preparado para una convulsión, para una epilepsia, nadie.
pero a mí me ayuda muchísimo más la tranquilidad de ese paciente, ojalá que me escuchen todos, la tranquilidad de esa familia, que lo grave, porque a mí ese video es el que me va a decir cómo es ese tipo de crisis, ¿sí? A veces papás por la desesperación no ven el movimiento, ¿sí? Entonces, que lo graben, por favor. Y otra recomendación importante es tomar el tiempo. Tienen que tomar el tiempo del que duró la crisis. Un paciente que convulsiona, que es ya epiléptico conocido, pues los papás ya saben más o menos cómo es el mecanismo. Pero el paciente que convulsiona por primera vez es en realidad un verdadero escándalo para la familia y termina en un hospital. Entonces, las recomendaciones primarias son ponerlo de lado, no poner nada en la boquita, limpiarle bien las secreciones, ¿sí? Y bueno, grabarlo y evidentemente tomar el tiempo que dura la crisis. Esas son las mayores recomendaciones. Una vez que lo estabilizan, lo tienen que llevar al hospital y todo eso, pero eso ya es otro tema, ¿no? Perfecto, doctor, muchas gracias. Otra de las preguntas era, ¿existe algún tipo de afectación en la parte cognitiva cuando tienen epilepsia los niños? Sí, claro. Eh, Depende del tipo de crisis, donde esté localizado foco epiléptico, va a haber algún tipo de alteración cognitiva. No solo la epilepsia como tal, fíjate lo importante de esto, no solo la epilepsia como tal, sino el fármaco también puede generar alguna alteración cognitiva, ¿sí? Entonces nosotros tratamos en lo más posible de utilizar fármacos que no vayan a generar alguna alteración cognitiva. Las alteraciones cognitivas más comunes son disminución de la atención, evidentemente, eso altera muchísimo. El paciente también tiene problemas en la expresión oral, en el lenguaje, ¿sí? Tienen un enlentecimiento del procesamiento de la información, ¿sí? Entonces, evidentemente, genera alguna situación, alteración cognitiva importante en estos pacientes. Entonces, hay que ver, por ejemplo, si un paciente que no tiene ninguna condición neurológica, no le voy a administrar un medicamento que lo vaya a generar problemas cognitivos. No, tengo que ver qué medicamento utilizo para no interferir mucho en la educación. Es un paciente con parálisis cerebral infantil, por ejemplo, en ese paciente tengo un poquito más de abrir un poquito más el abanico de tratamiento. ¿Por qué? Porque ese paciente ya de por sí tiene un retraso mental, una discapacidad intelectual, no habla, entonces con él ya puedo tener un poquito más de abanico en el tratamiento. Entonces depende del paciente cómo yo lo voy a tratar. ¿Me explico? Perfecto, doctor. ¿Cuál es el tratamiento que, en este caso médico, que se puede seguir con niños con epilepsia? Va a depender mucho, de hecho, asumo. Sí, depende del tipo de crisis, ¿sí? Correcto. Depende del tipo de crisis. Y, por ejemplo, hay fármacos antiepilépticos que incluso pueden empeorar la. Entonces, por ejemplo, bueno, hay algunos pacientes que tienen epilepsias mioclónicas. ¿Qué significan epilepsias mioclónicas? Son sacudidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo estoy hablando contigo y hago esto, es una epilepsia mioclónica si es que tiene alguna relevancia en el electroencefalograma. Por ejemplo, se llama drop heads, que son caídas de cabeza. Están hablando contigo, no sé si has tenido ese tipo de pacientes, y están hablando contigo y de repente se le cae la cabeza. Y eso es un tipo de crisis. Incluso son tipos de crisis que son difíciles de tratamiento, se vuelven refractarios al tratamiento. Entonces, lo que te decía es que ese tipo de crisis mioclónicas, por ejemplo, pueden empeorar con el epamin, pueden empeorar con la carbamazepina. Entonces, depende del tipo de crisis. Hay un sinnúmero de fármacos, los más, digamos, actuales, que tienen menos efectos secundarios y menos manifestaciones sistémicas como alteraciones hepáticas, renales, es, por ejemplo, el uso del levetiracetam, que es como el más actual aquí en Ecuador, porque fuera de ahora hay otros más actualizados que todavía no llegan acá. Entonces, el uso de antiepilépticos depende del tipo de epiléptica que tenga el paciente. Perfecto. A cualquier edad, correcto. La epilepsia no hay una edad en la que comienzan a presentar esta pequeña crisis. Te cuento que un niño de horas de nacido puede convulsionar, ¿ok? Entonces sí, efectivamente puede, a cualquier edad, en niños, evidentemente nosotros manejamos según el peso, ¿no?
Entonces no es que le voy a dar a un niño de 2 años, tómese una tabletita cada 12 horas, no. Eso ya es para un adulto. En niños depende del peso. Y también tenemos, nosotros como neuropediatras, tenemos dosis máximas hasta cuánto podemos llegar en el tratamiento de un niño. Entonces, todo depende del tipo de crisis, de la edad del niño, evidentemente, y bueno, también pensar en el futuro del niño. Por ejemplo, hay preadolescentes que no les voy a dar algún medicamento que puedan tener alguna afectación en su útero, en su fertilidad. Hay niños obesos que no les puedo dar un medicamento que le vaya a dar más peso, que le vaya a aumentar más el apetito. Entonces, depende del tipo de crisis, depende de cómo se encuentra el universo de ese niño. Por ejemplo, hay niños preadolescentes, bueno, hay ya adolescentes de 15 años que ya tienen su menstruación incluso, que están en edad fértil, ¿sí? No le puedo dar a ella un ácido valproico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el ácido valproico, en el que llegue a tener algún embarazo, puede generar algún problema en el embrión, en el feto, y tener problemas futuros al nacimiento del niño. Perfecto, doctor. Gracias por sacarnos esa duda. Doctor, acá tengo otra pregunta que dice con cuál es, a ver, es una pregunta bastante extensa, voy a lanzársela por parte. Dice, ¿cómo pueden determinar si mi niño está convulsionando? La siguiente pregunta relacionada a esta es si siempre puede convulsionar de la misma manera o si esta convulsión puede ir cambiando. Y también la pregunta es si siempre será igual o si en algún momento la convulsión va a parar. Son tres preguntas en una. Ya, a ver, la convulsión, bueno, normalmente un niño epiléptico se maneja siempre con un mismo tipo de crisis, ¿ok? Okay. Entonces, por ejemplo, la crisis de ausencia se maneja siempre con que el paciente se ausente. Las crisis generalizadas, el paciente tiene una crisis dura generalizada, ¿ok? Pero, contestando eso, sí puede haber pacientes con diferentes tipos de crisis en un mismo paciente, ¿ok? E incluso en el mismo día pueden tener diferentes tipos de crisis, ¿sí? Wow. Esos pacientes ya condiciona ya más bien ya no una epilepsia como tal, sino ya más bien un síndrome epiléptico. Existen muchos síndromes epilépticos que son innumerables también, dentro de uno que es bastante común, que seguro lo has escuchado, que es el síndrome de Lennox-Gastaut. Por ejemplo, ese síndrome se caracteriza porque el paciente puede tener varios tipos de convulsiones. Pueden tener ausencias, pueden tener las mioclónicas, pueden tener las duras generalizadas. Entonces, evidentemente, sí, un paciente puede tener varios tipos de crisis, sí, pero el tener varios tipos de crisis condiciona que el paciente sea más grave, me explico, que sea una condición un poquito más, incluso hasta refractaria, porque tú dices, ok, yo utilizo este fármaco en este niño para este tipo de crisis, pero también tiene la de acá, y este mismo fármaco va a alterar la otra tipo de crisis. Entonces, es un poquito complicado el manejo de ese paciente. Entonces, tenemos que buscar cuál es el fármaco ideal específicamente para ese niño. Ahora, otros pacientes con la edad, con la adolescencia o la preadolescencia, con esos cambios hormonales, el tipo de crisis puede desaparecer. La crisis epiléptica puede ser, sí. Ahora, también el cambio hormonal, la crisis epiléptica la puede empeorar. ¿Y cuándo vamos a saber si mejora o empeora? Cuando cumpla esa edad. ¿Me explico? Contestando un poquito las tres preguntas, existen crisis epilépticas edad dependiente también. Un tipo de crisis es solo para esta edad, otro tipo de crisis es solo para esta edad. Wow. Existe un síndrome que se llama síndrome de West, ¿ok? Que son los famosos espasmos infantiles. Este síndrome es edad dependiente. O sea, no existe un síndrome de West en un niño de 6 años. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el síndrome de West es edad dependiente y dura hasta los 2, 3 años de edad. Entonces, depende también, depende mucho de la edad, las crisis de ausencia más, la mayor predominio es en la infancia, en la primera y segunda infancia, más o menos. Entonces, depende del tipo
de edad del paciente, del tipo del paciente, y la verdad que es mucho, mucho. Pero bueno, ahí creo que respondí algo con eso, ¿no? Sí, todo. La verdad es que lo dijo súper claro. Doctor, y metiéndonos un poco más y ya relacionándonos con el autismo, ¿no? Aquí hay una pregunta. ¿Cómo afecta la epilepsia a los niños con autismo? Bueno, o sea, la introducción que tuvimos fue fantástica porque ya hablamos un poquito de lo que es epilepsia como tal. Epilepsia y autismo son dos cosas completamente diferentes, ¿ok? Un niño puede ser solo epiléptico, un niño puede ser solo autista, ¿sí? No tenemos punto de comparación porque son dos cosas completamente diferentes. Ahora, el tener autismo, este concepto quiero que quede claro, el tener autismo condiciona una mayor predisposición a tener epilepsia, ¿ok? El tener epilepsia no condiciona tanto una predisposición a tener autismo. Mira ese juego de palabras, ¿ok? Entonces, el tener autismo condiciona una mayor predisposición a tener epilepsia. ¿Qué porcentaje, la gente pregunta, qué porcentaje de autismo puede tener epilepsia? La verdad que bastante. Hay varias literaturas, no se han puesto de acuerdo en un porcentaje específico, pero hay una literatura que menciona que del 20 hasta el 60% de niños con autismo pueden ser portadores de epilepsia, tener epilepsia. Entonces, un promedio aproximadamente, o sea, está hablando que un 40% de niños con autismo pueden tener epilepsia. ¿Qué significa en porcentaje para que la gente lo entienda, no? De 100 niños, 40 son epilépticos. Entonces, 40 es bastante, ¿no? Es bastante. Entonces, la incidencia de epilepsia en autismo es mucho, 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 muy interesante y muy alta. Ahora, por ejemplo, hablamos al comienzo hablamos sobre crisis convulsiva única. Es diferente un niño neurotípico que convulsiona por una vez y es diferente un niño con autismo que convulsiona por única vez. ¿Por qué? Porque ese niño neurotípico que convulsiona por única vez tiene apenas un 10% de probabilidad de volver a convulsionar. Ese niño con autismo que convulsiona por una vez tiene un 70% de volver a 70-80% de volver a convulsionar. Entonces, por ese porcentaje tan alto de predisposición a volver a convulsionar, hay que empezar en ese paciente, así como yo una vez, tratamiento antiepiléptico. Perfecto. Yo considero que lo explicó bastante bien y es una de las dudas que siempre vienen a consulta, ¿no? Porque, bueno, en las redes sociales eso se suele también pensar, decir siempre que tiene autismo, va a tener también epilepsia y, por supuesto, esta angustia de los padres existe, ¿no? Pero para que quede acá claro, nuevamente, de cada 100 niños, 40 tienen Son, epilepsia. son epilépticos, así es. Perfecto. Doctor, otra de las dudas es también relacionado al TEA. Entonces, me voy a basar en estos 40 niños que tienen epilepsia y a su vez autismo, ¿no? ¿Cuál es el indicio de la epilepsia en el autismo? ¿Puede ser la epilepsia un factor de vulnerabilidad para los niños con autismo? A ver, no entendí mucho. Puede ser la epilepsia, tiene un factor de vulnerabilidad para tener autismo. Sí, me imagino que acá se refiere a que si tu niño tiene autismo, más la epilepsia puede, de cierta u otra manera, el desarrollo ser un poco más lento que un niño solamente con autismo. Yo entiendo que la pregunta va orientada por ahí, la verdad. Sí, o sea, a ver, sí, obviamente, o sea, imagínate y un niño con autismo que tiene sus déficits, ¿no? Tiene sus déficits social, tiene algunos déficits. Imagínate agregarle algo, entonces evidente sí va a causar una repercusión en su conducta diaria. Imagínate un niño, por ejemplo, con autismo que convulsione. Yo, por ejemplo, un niño con autismo que convulsione, yo no le agrego un medicamento que lo va a irritar más. Por ejemplo, a veces el levetiracetam puede aumentar la en ciertos niños, entonces yo no le voy a agregar este medicamento a un niño epiléptico con autismo. ¿Por qué? Porque le puedo aumentar la irritabilidad. Entonces tengo que ver el universo del niño, ¿me explico? A veces hay niños con autismo que son muy selectivos a la comida
y a veces que son muy desbordados en comer de todo. Entonces, entonces en esos niños yo no puedo darle un medicamento, un antiepiléptico que aumente el peso o aumente las ganas de comer. Entonces tengo que ver de niño, me explico. Entonces, evidentemente, haber explicado que un niño con autismo tiene un 40% de probabilidad de presentar epilepsia, entonces obviamente es más vulnerable un niño con autismo a ser epiléptico. Ahora, doctor, he tenido pacientes, por ejemplo, que tienen una sensibilidad muy fuerte a ciertos sonidos y a ciertas luces, ¿no? Esta área en niños que tienen epilepsia también puede llegar a afectar. Me refiero, si lo meto un niño en un salón sensorial con mucha estimulación, con muchas luces, ¿esto puede llegar a que el niño tenga epilepsia? Sí, no que tenga epilepsia, pero empeorar las crisis, Perdón, ¿ok? claro, me expresé mal. Claro, empeorar las crisis, desencadenar más crisis, sí, ¿por qué? Porque existen epilepsias que se llaman fotosensibles. Entonces, hay epilepsias justamente dentro del estudio del electroencefalograma, nosotros hacemos un estimulador con luz. ¿Por qué? Porque quiero desencadenar crisis con esa estimulación luminosa. Entonces, existen fotosensibles y que gran porcentaje de las epilepsias son fotosensibles, entonces evidentemente en un niño que tiene una epilepsia fotosensible que le estés estimulando con luz o con sonido, pues evidentemente podemos aumentar las crisis y ahí viene el problema. Doctor, convulsiona todos los días y uno tiene que preguntar, pues a ver, ¿qué está pasando? No duerme bien, tiene mucho, no, o sea, uno de los factores no duerme bien, está teniendo algunas infecciones, tiene fiebre, está recibiendo muchas radiaciones, muchos estímulos luminosos, entonces hay que preguntar para ese tipo de cosas. Pero sí, sí puede repetir. Y la parte orgánica, el tipo de alimentación, ¿influye también en esto? Le pregunto. No, para la epilepsia no, en realidad. Para la epilepsia la alimentación no influye para nada. Perfecto. Vamos con otra inquietud. ¿Cuáles son los principales puntos neurológicos que hay que tomar en consideración cuando tenemos un niño con dificultades en su desarrollo típico y epilepsia? La pregunta está un... Sí, están bastante... está Pero, porque, doctor, esta es la pregunta que tengo ahorita. Entonces, le repito, cuáles son los principales puntos neurológicos que hay que tomar en consideración cuando tenemos un niño con autismo, en este caso, y a su vez epilepsia? Me imagino que va basado en lo que hablamos en este momento, bueno, ¿no? El tema de tener cuidado con tanta estimulación sí, visual y algo más, doctor. bueno, niño que tiene epilepsia, o sea, que tiene autismo más epilepsia, pues lo que tenemos que tener cuidado justamente con los desencadenantes a la epilepsia, como es que el mal dormir. Ahora, un porcentaje de pacientes autistas tienen también trastornos de sueño. Entonces, si tiene autismo, epilepsia, más trastorno de sueño, es un círculo vicioso. Entonces yo tengo que irme por lo más fácil, que es tratar de mejorar el trastorno de sueño. Entonces, evidentemente tengo que tener cuidado en un paciente, digamos, no solo autista, sino epiléptico como tal. Tengo que tener cuidado con un buen dormir, tengo que tener cuidado que no tenga infecciones a repetición, tengo que tener cuidado, por ejemplo, en pacientes ya adolescentes, el uso de alcohol también puede ser un desencadenante de epilepsia. En un paciente que es autista y epiléptico, puede empeorar la conducta del paciente, entonces tengo que ver que no utilice un fármaco que empeore la conducta del paciente, porque si no se vuelve más activo, más irritable, menos controlable y las terapias no van a funcionar con ese paciente. Entonces, hay que ver muchas cosas para mejorar todo, no solo la epilepsia, sino que mejorar todo el entorno del paciente. Perfecto. Y bueno, acá leyendo un poco las preguntas que están acá, bueno, esta pregunta creo que ya la contestamos. ¿Cómo se desencadena una crisis epiléptica en un niño con autismo, doctor? Asumo que mi querida Gaby recién se está conectando, entonces sí, le pueda contestar rápidamente. ¿Cómo se desencadena? Es una descarga eléctrica anormal en el cerebro que
descargas, digamos, agudas que van a ser representadas con un movimiento motor. Entonces, pero eso, como les mencioné, la epilepsia no avisa, la epilepsia si se da hoy, y no es que va a haber hora, día y minuto que le vamos a decir cuándo va a convulsionar el niño. La epilepsia simplemente se da. Ya, acá tengo otro. Los niños de 3 años con autismo, ¿tienen la posibilidad futura de sufrir algún tipo de epilepsia o eso de qué va a depender? Esa pregunta también se contestó, pero doctor, si rápidamente acá le puede. Sí, o sea, los niños con autismo, como les menciono, tienen un riesgo, pero no significa que van a convulsionar, porque o sea, no todo niño con autismo convulsiona. Entonces, ¿tiene un riesgo? Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es preparar al papá, que se ponga morado, convulsiones, que tiemble todo el cuerpo, inmediatamente tiene que acudir al psicólogo porque lo va porque va. Así es, acá hay otra duda, y esto viene también con el TDAH. Nos preguntan también la epilepsia, y pues ya que estamos acá, aprovechar y si nos puede comentar un poco con el TDAH. ¿Es también común? ¿El TDAH y epilepsia o autismo y TDAH? Sí. No, el TDAH y epilepsia, doctor. Bueno, de por sí todos los trastornos del neurodesarrollo, por el hecho de tener ya alguna condición neurobiológica, ya tenemos una mayor predisposición a convulsionar o a tener epilepsia. Entonces, si yo comparo un niño con TDAH con un niño sin TDAH, el que tiene más predisposición es el niño con TDAH. No tan alta como el autismo, ojo, ¿ah? El autismo sí tiene una predisposición, una incidencia más alta que el TDAH. El TDAH apenas por ciento o menos pueden llegar a tener algún tipo de epilepsia, ¿no? No todo. Ahora, es importante también, el niño con TDAH, ¿sí? El niño con TDAH, perdón, el niño epiléptico por sí puede tener una mayor predisposición a TDAH. Entonces, en realidad es un juego de palabras, pero como te menciono, o sea, el niño TDAH solito no tiene tanta incidencia en epilepsia. Perfecto, doctor. Y bueno, ya por último, podemos meternos un poquito más en el tema del trastorno del sueño, que creo que también es un tema importante por acá dejar sin ciertas inquietudes. Por ejemplo, una de las preguntas es, ¿cómo podemos saber si mi niño tiene trastorno del sueño? Que es una de las más básicas, ¿cierto? Bueno, existen diferentes, bueno, el sueño tiene diferentes etapas, ¿no? Lo más característico o más común es la conciliar el sueño. Entonces, el niño, doctor, me duerme a la 1 de la mañana, doctor, me duerme a las 2 de la mañana. El trastorno de conciliar o la dificultad de conciliar el sueño. Los otros trastornos que también son comunes es la fragmentación del sueño. Mi niño duerme bien a las 8 de la noche, pero se despierta a las 12, se despierta a las 2, 4. Esos son sueños fragmentados. Y ahora, trastornos de sueño ya en la fase profunda del sueño, pues pueden ser los que hemos escuchado siempre, terrores nocturnos, pesadillas, sonambulismo incluso, que son parte de trastornos de sueño. Entonces, los trastornos de sueño depende de la fase de sueño y son trastornos que en realidad son bastante manejables con pura higiene de sueño, en realidad. A veces ni siquiera tenemos que recurrir a fármacos como tal, que con solo pura higiene de sueño podemos muchísimo. No sé si me meto un poquito en este tema, hablamos un poquito de la higiene de sueño, sí tenemos, ¿sí? Sí tenemos. Ok, entonces, justamente cuando en todo niño con trastorno de sueño tenemos que enseñar al papá esta higiene de sueño. Se recomienda que 2 horas antes de dormirse, o sea, si el niño debería dormir a las 9 de la noche, hasta las 7 de la noche el niño no debería recibir ninguna tecnología, celular, televisión, tablet. ¿Qué pasa con esto? Nosotros ahorita estamos haciendo mal también con este celular. ¿Qué pasa con esta tecnología? Esta radiación hace que el cerebro discrimine o sea, mejor dicho, el cerebro no discrimina si esta radiación es solar o no. ¿Qué pasa al yo tener luz? Mi cerebro no produce una sustancia que se llama melatonina, ¿ok? La melatonina es una hormona del sueño, es natural, entonces al no tener melatonina mi cerebro sigue activo.
Entonces, una de las recomendaciones que se le dice a todos los papás que tienen niños con trastorno de sueño es no recibir ninguna radiación de esta actividad horas de dormir. ¿Qué otra recomendación se solicita? Generarle una rutina al niño, generarle una rutina. El ser humano es un hombre rutinario, es un hombre de costumbre. Entonces, si yo le genero mi rutina, a las 7 de la noche cena, a las 7:30, qué sé yo, a las 7:30 lo baño, a las 8 voy cantando un cuentito, a las 9 a las 8:30 le apago la luz, el niño va a saber que desde que ya le dan la cena, ya se está preparando para el dormir. Entonces, evidentemente, eso también es una maniobra para ayudarlo, generar una rutina. ¿Qué otra cosa, Yasmín, también? La alimentación es importantísimo. Cuando tú le das al niño en la noche mucho azúcar o le das una comida muy intensa de grasas y carbohidratos, ¿qué pasa? El comer es un placer y el placer manda una sustancia al cerebro que lo activan y más bien lo despiertan. Y el sentirse lleno, sentirse complacido, pues va a hacer que el cerebro se esté más activo todavía. Entonces, no se recomienda una comida tan copiosa o tan abundante, llena de grasas y carbohidratos en la noche. ¿Qué otra recomendación? Nunca, no sé si, y esto es bastante común en todas las papás y las mamás, el papá trabaja todo el día, llegó a las 8 de la noche a ver a su hijo y el papá hace una fiesta que lo lanza, lo tira, lo mueve, comienza a jugar, comienza a patearlo por toda la casa. Entonces, evidentemente, ese niño que ya debería comenzar a entrar en reposo, lo activaste más. Y entonces, obviamente, para dormir porque lo estás activando muchísimo más. Entonces, todas estas recomendaciones se piden a los papás, la comida, el no tener una actividad para que el niño logre dormir. Ahora, cuando necesito recurrir a la melatonina, pues bueno, se la empiezo y hay algo que quiero aclarar mucho. La melatonina no es un fármaco como tal. La melatonina es una hormona de sueño, es algo que no genera ningún tipo de dependencia, ningún tipo de adicciones, ni nada. Entonces, no es un sedante como tal la melatonina, es una hormona de sueño natural que nuestro mismo cuerpo la produce. Entonces, en esos niños, le puedo dar melatonina y yo te puedo asegurar que depende del niño, la dosis también hay que dar una dosis, y te puedo asegurar que la melatonina actúa de 20 a 30 minutos y el niño ya está dormido, un sueño digamos, que lo va a confortable, un sueño reparador. El sueño, Yasmín, en todo ser humano es una situación fisiológica que es necesaria. En el sueño se integra la memoria, la concentración. ¿Por qué vemos en niños que duermen mal que el día siguiente ni siquiera es que pasan somnolientos? Ojo, somnoliento pasa el adulto. ¿Por qué niños que no duermen bien el día siguiente pasan irritables? El día siguiente pasan que no los quieren ni que nadie lo toque, pasan más hiperactivos, pasan más activos de lo normal. ¿Por qué? Porque el sueño justamente tiene que ver mucho en zonas que tiene que ver con la conducta. Si no duermo bien, el día siguiente yo voy a estar disparado. Diferente a un adulto, en un adulto el que no duerme bien pasa con dolor de cabeza, pasa con sueño, que se está durmiendo y todo, el niño no, el niño más bien se activa. Entonces el sueño es interesantísimo en pacientes. Súper importante. Súper importante, doctor. Y ya para ir terminando, acá arriba tengo dos inquietudes. Bueno, acá tenemos a Diana. Dice, doctor, si mi hija tiene autismo y ya se le realizó un encefalograma y salió perfecto, ¿esto no quiere decir que está fuera de riesgo a que desarrolle en algún momento epilepsia? Qué buena pregunta, qué buena. Ahora sí, un visto para esa pregunta. Sí, justamente, el electroencefalograma es un estudio que mide la que hace ese momento. Ojo, de ese momento. Yo le tomo, o sea, yo no es que le voy a hacer un electro de toda la vida para ver cómo está la función cerebral. O sea, le tomo, y en ese momento pues está normal, ojo, pero no quita, ¿quién quita que en un mes el mío funcione? No significa que tu bebé
porque esté normal, él no tenga la predisposición convulsional. Sí, él tiene la predisposición. Diferente es cuando está anormal, está alterado. Ahí sí el niño de que tiene una predisposición más alta convulsional, sí, evidentemente. Incluso en pacientes autistas que tienen una actividad epiléptica en el cerebrito, en el electroencefalograma, en esos pacientes yo tengo que empezar, si es que, sin que hayan convulsionado, en esos pacientes tengo que empezar el tratamiento antiepiléptico. ¿Por qué? Porque existen epilepsias subclínicas. Existen epilepsias que sí que hay que agarrarlas con pinzas. El niño es autista y de repente comienza, qué sé yo, a quedarse con la mirada perdida, con la mirada fija, y si tengo un electrocardiograma con actividad epiléptica, sí, definitivamente yo puedo justificar que esa acción de ese niño sea por la epilepsia que esté realizando el niño y necesita tratamiento. Entonces, el electroencefalograma es un estudio que mide la actividad cerebral del momento, no es que me va a predecir un futuro tampoco, ¿ah? Perfecto. Acá tengo otra pregunta que creo que, bueno, ayúdeme a descifrarle un poco, ¿ya? Dice que, ¿qué se debería hacer con un niño que tiene autismo no sufra una posibilidad de sufrir una epilepsia? Creo que quiere decir que qué debería hacer si tiene un niño con autismo para que no sufra futuro. Entiendo. Esa pregunta está buena para explicarla también. No existe algo preventivo para la epilepsia y creo que ya lo he dicho varias veces. La epilepsia, en resumen, la epilepsia no llama, no avisa, no me dice va a convulsionar, no me dice mañana va a convulsionar. La epilepsia simplemente se da. Y no existe un estudio en este mundo, no existe, que me diga el niño va a convulsionar el miércoles en la tarde. La epilepsia simplemente no llama, no avisa y pues no podemos hacer absolutamente nada. No podemos hacer absolutamente nada porque no podemos prevenirla. ¿Me explico? Ahora, por lo menos en los pacientes autistas, como existe una mayor predisposición a convulsionar o a tener epilepsia, si el electroencefalograma es muy alterado, con mucha actividad epiléptica, pues a ese niño, es verdad, sí puedo prevenir dándole un tratamiento antiepiléptico para que no se convierta en cuadro epiléptico. Entonces, en él sí, pero en un niño que tiene un electro normal, que el niño es autista, con su electro normal, yo no puedo darle un tratamiento antiepiléptico para prevenir una epilepsia, no, para nada. Correcto, correcto. Y esta pregunta se déjame contestarla yo, porque Okay. he aprendido con usted mucho, de hecho quiero pedirle también libros para seguir aprendiendo más sobre el tema, ¿no? Dice acá, otra pregunta, ¿es posible que todos los casos de autismo sufran epilepsia? No. El doctor explicó que de cada 100 niños, 40 podrían tener epilepsia. ¿Correcto? Correcto. Perfecto. Acá tenemos a la hermosa mamá. Esta también es una pregunta que ya la he contestado, pero igual acá rapidísimo, ¿no? En el caso de niños que ya tienen epilepsia y además autismo, ¿hay probabilidad de que esta crisis epiléptica empeoren durante la pubertad? Sí, la hermosa mamá justamente es paciente mía. Sí. Entonces, saludos. Sí, los expliqué, llegaste tarde, ¿ah? Llegaste tarde lo expliqué al comienzo. Sí, los cambios hormonales, esto no podemos predecirlo, pero los cambios hormonales pueden pasar dos cosas. O si bien mejoran las crisis, bien, y eso cuándo lo vamos a saber, pues cuando venga la edad de los cambios hormonales que es en la adolescencia. Entonces, eventualmente, ojalá con el bebé de ella, pues con los cambios hormonales, pues desaparezca todo esto, ¿sí? Sí, esperamos que sí. Y bueno, otra de las últimas ya, dice, buenas noches, ¿qué opinas sobre las terapias electromagnéticas en niños con autismo? Rápidamente, doctor, no se meta ahí, rápidamente. No van a hablar de eso, por favor. Ya, No estoy de acuerdo con la terapia ok. electromagnética. Sí, no hay una Por evidencia. último, ahí nomás. Y por último, se puede asociar, disgenesia de cuerpo calloso con autismo. No tienen una relación, no tienen una relación común, no tienen una relación común. Incluso existen pacientes que no tienen ninguna condición neurológica y tienen una disgenesia del cuerpo calloso. Entonces, no existe una relación entre disgenesia y del cuerpo calloso y autismo, en realidad. No, ok. Perfecto. Y por último, yo estaba también un poco investigando y vi que existe un tratamiento de células madres
para el tratamiento de la epilepsia. ¿Qué me podría hablar usted rápidamente sobre el tema? Bueno, está en fase de investigación, todavía no es que está aprobado eso. A veces hay que agarrar con pinzas lo de las madres porque son células que pueden crecer de una forma normal también y pueden generar algún tipo de mutaciones y alteraciones. Entonces, todavía está en fase de estudio, no está comprobado todavía. Para otras cosas sí está comprobado, pero no todavía para la epilepsia. ¿Okay? Perfecto, doctor. Y bueno, yo creo que vamos a quedarnos hasta acá. Acá hay otras preguntitas basadas en recomendaciones. Si un niño, a ver, voy a leer la última. Mi hijo tiene autismo leve, es recomendable que vaya a escuela. Tiene ya 3 años, le cuesta socializar el apego con niños a esta edad, a su edad. Bueno, aquí lo contestaré yo y luego le daré paso al doctor. Considero que sí, una escuela regular es lo más apropiado, pero siempre y cuando ya tenga un preámbulo en sus terapias. Asumo, creo que a lo mejor el niño de 3 años ya tiene las terapias y sería importante que, si no las llega a tener, que pueda acceder a ellas, ¿no? Para que tampoco lo mande al niño a una escuela a exponerse, ¿no? Hay muchas cosas. En una escuela a veces se cree que la escuela es el lugar donde van a aprender, cuando es al contrario, es el lugar donde van ya a poner en práctica lo aprendido antes en terapia. Claro, claro. Aquí hay una pregunta también que me gustaría leerla. Claro. Dice Chris Agro, no, Chris Agro. Pone si la resonancia magnética también ayudaría a determinar epilepsia. Entonces, bastante interesante, como mencioné, no existe un estudio que prediga el futuro. La resonancia magnética, igual que el electroencefalograma, te va a decir la situación del momento, la situación actual. Entonces, en realidad no existe y no va a predecir el futuro. Perfecto. Listo, doctora. Ha sido un placer, como siempre, contar con su presencia. Yo creo que este en vivo con ustedes siempre es una cátedra. Literalmente, aprendemos muchísimo, yo sobre todo sobre su área. Feliz de tenerlo acá una vez más, espero volverlo a tener a futuro. Y nada, muchas gracias por su tiempo. Sé que es súper ocupado el doctor. Síganlo, por favor. Me gusta, entre tantos doctores, considero que el doctor Altamirano es el más actualizado, es una persona que siempre está leyendo, siempre está actualizándose y nada, su intervención me parece bastante ética, profesional y de una vocación gigante. En todo caso, eso quería también mencionarlo por acá para que lo puedan seguir. Dejar este video acá guardado. Doctor, muchas gracias. Gracias, Yasmin. Un gusto. Chao. Bendiciones. Hasta luego.